Derivados financieros. Grupo número 2, conformado por Shirley Juliana Cárdenas Zafra, María Alejandra Castro, Carol Estefany Serrano Luna, Edelmari Quinn Torrado Duarte. Materia: Banco y Finanzas Internacionales. Docente: John Freddy Vega Duarte. ¿Por qué hay riesgo en los productos de los derivados financieros? En los productos de los derivados financieros existe un riesgo por la falta de estabilidad que existe en los sistemas cambiarios, en los mercados y en las variaciones que tiene cada país. Estas razones pueden generar riesgos. Existen diferentes tipos de riesgos de estos derivados. Dentro de ellos encontramos los riesgos legales, los cuales hacen referencia a los cumplimientos en contratos de términos pactados. Esos serían los riesgos legales. Luego tenemos los riesgos operativos, que son los que tratan de las pérdidas de la sustancia de los sistemas de información y de control interno. Los riesgos de liquidez, que hacen referencia a la movilización de recursos económicos y a los grados de exigibilidad del pasivo y el grado de realización del activo. También hay unos riesgos de sistema, el cual trata de los riesgos en los pagos, como en las entregas de los valores. Los riesgos de créditos, en donde la contraparte deja de realizar los pagos de las obligaciones adquiridas. Y por último están los riesgos de mercado, igual se refiere a las pérdidas relacionadas por las variaciones en el precio del instrumento financiero. Por lo anterior, se considera que los derivados financieros son una fuente generadora de riesgos. Pero estos riesgos financieros o futuros tienen algunos beneficios. Entre ellos se podría decir que los futuros son excelentes para negociar ciertas inversiones. Entre ellos se puede nombrar productos como materias primas, divisas, índices y características estandarizadas y niveles tan altos de apalancamiento los hacen particularmente útiles para inversores minoristas frente al riesgo. Y otro beneficio sería la liquidez. Es otra gran ventaja de los futuros, debido a que se negocian grandes cantidades de contratos todos los días. Existe una gran posibilidad de que los precios del mercado se realicen muy rápidamente, y por esta razón es poco común que los precios salten a un nivel completamente nuevo. Por lo tanto, la negociación de los contratos de futuros es muy líquida. ¿Qué son los futuros? ¿Qué son los contratos a futuros en el mercado financiero? Entonces, son contratos que cumplen un plazo determinado, es decir, que ambas partes son contratantes, están obligadas a realizar la compra y la venta de un determinado número de activos subyacentes a un precio establecido y con un periodo de vencimiento para el contrato. Los contratos de futuro pueden suscribirse sobre productos agrícolas, minerales, activos financieros. Esos activos financieros son como índices de precios de acciones, instrumentos de renta fija, tasas de interés y monedas, requiriéndose necesariamente una estandarización de la cantidad y la calidad del producto que se está negociando. ¿Quiénes participan? Encontramos a los hedgers, que son aquellos agentes que desean protegerse de los riesgos derivados de eventuales fluctuaciones en los precios de los productos que los venden. Inversionistas en general, que son agentes que están dispuestos a asumir el riesgo de la variabilidad de los precios, motivados por las expectativas de realizar una ganancia de capital. La Cámara de Compensación, que es un departamento del mercado organizado que actúa como intermediario en transacciones de futuros, garantizando la actuación de las partes, y está compuesta por cierto número de miembros. Estos futuros poseen algunas desventajas. Los contratos a futuro se consideran una desventaja, que son una inversión a corto plazo. A diferencia de las acciones, una inversión en el mercado de futuro no es una inversión a largo plazo. Los contratos se ejecutan por un periodo de meses, y cuanto más tiempo tenga el contrato, más margen tendrás para pagar su precio. Por lo tanto, por lo general, se desea mantener una mercancía o un instrumento por mucho tiempo. Y otra que se considera una desventaja es el comercio de futuros, que requiere un monitoreo constante. Entonces, es un comercio donde los productos básicos, el comercio de los productos básicos es muy rápido, por lo que debe mantener al tanto del precio constante. Entonces, está en un cambio todo el tiempo.
Por eso los que participan en este mercado son agentes que están dispuestos a asumir estos riesgos que poseen estos contratos a futuro. Mi nombre es Edelmari Torrada, voy a hablar acerca de los forwards. Se conocen también como contratos a plazo. Es un acuerdo el cual se usa para comprar o vender un activo en una fecha próxima en un precio determinado. Estos se conocen como negocios demostrador porque es un documento privado entre dos partes y este tampoco es estandarizado. Se pueden realizar también contratos a plazo sobre divisas a interés. En el caso de los mercados de divisas, la cotización de los contratos a plazo representa un instrumento que genera utilidades que se reinvierten continuamente. Esta utilidad a su vez está representada por la tasa de interés de las divisas a las cuales se hace referencia. Algunas ventajas de los forwards es que en este tipo de operaciones no es necesario hacerlo a través de una bolsa, por el cual no se rige ninguna autoridad, también ninguna ley específica. Los contratos a plazo, la mayoría se realizan la entrega del activo físico, la liquidación en final, en metálico, es decir, tienen una fecha clara de entrega. Normalmente tiene un lugar, una entrega o pago final. Para su precio de entrega forward, el valor del contrato para ambas partes es cero, es decir, que no cuesta nada tomar una posición corta o larga. Y para precio a plazo, forward price, es el precio de entrega que se aplicará al vencimiento del contrato si el contrato se negociaría hoy. El precio a plazo suele ser diferente del precio spot contado y cambia con el vencimiento del contrato a plazo. Como desventajas encontramos que este tipo de transacciones se pueden presentar algunos riesgos de crédito, ya que el contrato no sea satisfecho por alguna de las dos partes. Y adicional, los contratos a plazo forward no se ajustan diariamente como los contratos a futuro. En esta presentación vamos a hablar de qué son las opciones financieras. Las opciones financieras son los derechos de comprar y vender activos a un precio establecido sobre una fecha determinada. Estos derivan y otorgan al comprador el derecho de vender y de comprar. Estos son llamados call o put. Nuestros productos son derivados de los futuros forward. Son las opciones financieras y estas dos se componen del put y del call, que el uno es el derecho a comprar y el otro es el derecho a vender. Estos fueron aprobados durante la negociación en bolsas futuras en los Estados Unidos por Commodity Futures Trading Commission en el mercado de opciones o el bolsa de valores, que han sido negociadas en las bolsas de los futuros, otorgando así confianza al inversionista y así otra posibilidad de acción para los compradores y vendedores de las opciones. Entonces, ¿cuál es la importancia, la característica, la ventaja y la desventaja? En las opciones financieras tenemos como importancia la compra y venta de activos de una fecha específica. En cuanto a las características, son los productos derivados de los futuros, call y put, como lo mencionábamos anteriormente. Esta combinación de estas dos se pueden obtener como resultado un futuro. En cuanto a las ventajas del put, es el derecho del poseedor a vender un bien determinado a precio. Y en cuanto al call, es una opción que da el derecho al poseedor a comprar en un determinado precio. Cuando hablamos de las desventajas, queremos decir que las dos pueden vencer a un mismo momento o el vencimiento de periodo otorgando un derecho y no una obligación, así como el instrumento a alto riesgo. Gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mayra Alejandra Castro y les vengo a hablar sobre los swaps. Los swaps u operaciones de permuta financiera son arreglos entre dos partes para el intercambio de sendos flujos de caja futuros, es decir, intercambio de documentos o recursos en la misma o diferente moneda, iguales a operaciones de endeudamiento o inversión sobre el mismo nominal y vencimiento, siendo el tipo más corriente el que intercambia el pago del rendimiento referentes a pasivos, operaciones de endeudamiento que buscan el aseguramiento del tipo de interés ante posibles alternancias al alza. No obstante, existiendo de la misma manera swaps que implican el intercambio de flujos de lucros de activos o operaciones de inversión que buscan asegurarse un nivel mínimo de rentabilidad.
Existen dos tipos de swaps. Está el swap de intereses y el swap de divisas. El swap de intereses o interest rate swap en inglés es una permuta de flujos de caja con diferentes tasas de rendimiento entre dos agentes económicos, sin que exista un intercambio del principal y operando en la misma moneda, aunque pueden existir acuerdos de permuta de flujos denominados en diferente divisa. Entre las características más importantes de este swap vemos el intercambio de flujos de caja futuros denominados en diferentes bases fija y variable o ambas variables, sin intercambio del principal generador del flujo y denominados en la misma moneda. Este es el típico swap de intereses fijo variable y en él se incluyen los swaps de activos y los que utilizan diferentes tipos de intereses flotantes. Ventajas de este swap: permite cubrir posiciones que presentan riesgo del tipo de interés de forma más económica y por un mayor plazo, que son instrumentos a medida. Desventajas: si no existe intermediario financiero, la parte de asumir un importante riesgo de crédito. Si cambian las condiciones del mercado, aunque es posible cancelar la operación de swap, puede resultar caro finalizar la misma. Swap de divisas es un contrato financiero entre dos partes por el que acuerdan intercambiar sus principales de igual cuantía pero denominados en diferente moneda durante un plazo de tiempo determinado. En ambos se responderán al pago de los intereses recíprocos correspondientes a cada principal. En la fecha de vencimiento, los principales son nuevamente intercambiados al precio de contado del momento del acuerdo. Características: intercambio efectivo de los principales que se encuentran denominados en diferente moneda, tanto en el momento del inicio de la operación como el vencimiento de la misma. Intercambio de los flujos de intereses que las deudas generan. Normalmente se da entre empresas de diferente calificación crediticia. Abarata el coste de financiación de ambas partes. Las operaciones swap pueden, y normalmente así ocurre, realizarse a través de intermediarios financieros. Ventajas de este swap de divisas: cada una de las partes obtiene fondos con un coste menor que si los hubiera adquirido directamente. Permite la gestión de las obligaciones de la empresa a través de la alteración del perfil de los intereses de las deudas. Desventajas: en caso de incumplimiento de una de las partes, la otra asume el riesgo de crédito, aunque esto se puede solucionar contratando la operación a través de un intermediario financiero. Puede ser muy caro, es otra desventaja, finalizar el contrato swap si las condiciones del mercado cambian. Conclusión: podemos decir que estos contratos a largo y corto plazo se usan en las organizaciones como método de negociación, con la tasa de interés establecida y estipulada según la región, para que de manera ágil y eficiente se realicen sus flujos económicos. Muchas gracias.